representación de los datos, pero en tablas de frecuencia. Ok. Lo primero que nosotros tenemos que siempre tener presente para poder hacer una representación de los datos. Si alguien me da señales de vida, ¿están ahí? Sí, estamos bien. Ok, espectacular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros entender y diferenciar siempre? Que cuando yo voy a tomar una información, esa información es de la población. Y la población puede ser personas o pueden ser cosas. Población no solamente es persona. Estamos hablando en términos estadísticos, ¿verdad? Entonces, población viene a ser un conjunto de individuos, personas, objetos, animales, etcétera, de una misma naturaleza sobre el que estamos interesados en saber algo. Debe estar definida en tiempo y espacio, ¿verdad? Yo quiero saber la cantidad de hipertensos que consultaron en el hospital X durante el mes de marzo, ¿tá? Mi población son las personas con hipertensión. El tiempo es en marzo, el espacio es en un hospital X, ¿tá? Entonces yo selecciono mi indicador o selecciono mi variable y ahí defino el tiempo y el espacio. Y abajo dice, si quisiéramos saber el número de nacimientos en el departamento de Guairá, en el año 2018 deberíamos revisar los certificados de nacidos vivos de ese departamento y registrar la variable. Si quiero hacer un trabajo de gabinete. Pero también, si yo no puedo o no tengo la capacidad de tomar a toda la población, hay otro concepto que es la muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de esa población, ¿no? Y sobre el cual vamos a hacer las observaciones correspondientes. La muestra también es un término importante en el cual uno puede tomar decisiones, ¿verdad? Y como les dije al principio, estadística se diferencia en dos ramas, la descriptiva y la inferencial. Y si yo quiero hacer inferencia, debo usar la muestra, ¿ah? Pero si yo no voy a sacar conclusiones, puedo hacerlo como no, la muestra, ¿verdad? Porque mi información no va a generalizar, yo solamente voy a describir lo que encuentro. Entonces, normalmente la población es muy grande o no se cuenta con el tiempo o recursos necesarios para poder abarcar. De ahí, por ejemplo, es que el censo poblacional que se va a hacer en el año 2022, ¿verdad? Se toma toda la población y se hace cada 10 años. ¿Por qué no se hace cada 2 años o cada 3 años? Porque eso genera recursos económicos muy altos. Por ejemplo, el censo desde 2022 va a costar 42 millones de dólares, ¿verdad? ¿Y quién tiene esa plata para poder invertir en un censo y sobre todo cuando es un trabajo enorme? Entonces muchas veces se opta por hacer una muestra. Una muestra es lo que nos permite a nosotros sacar conclusiones. Entonces esa muestra, si se hace correctamente, podemos nosotros generalizar. Es decir, que hay encuestas continuas o encuestas permanentes de hogares que lo hace el Instituto Nacional de Estadística, que anteriormente era la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, y utiliza muestreo. Van a ver ustedes que usa a 2.000 a 3.000 personas y eso generaliza a toda la población paraguaya, que estamos 7 millones y poquito. Entonces, esa población pequeña generaliza, ¿verdad? Pero esa población pequeña, para poder seleccionar, utiliza algunas metodologías rigurosas de selección y con eso hace la generalización. Es decir, si Central
en Central vive 2 millones de personas y en Concepción viven 500.000 personas, yo debo tomar en Concepción 4 veces más de lo que tomo en Central, ¿tá? Para poder tener representación, ¿verdad? Entonces, yo hago una descaracterización según la cantidad de personas y ahí yo voy tomando a la población para poder tener representación. En nuestro caso, si ustedes van a hacer un trabajo en un hospital, revisar la historia clínica de todo un año prácticamente es mucho trabajo. Entonces pueden optar en seleccionar un solo mes, ¿verdad? O seleccionar una sola semana o algunos días de la semana. Entonces eso le va a permitir también a ustedes en, eh, en un tiempo menor y en un tiempo prudencial y no van a usar muchos recursos y poder sacar su conclusión, ¿verdad? Entonces ahí se decide hacer una muestra. Por eso es lo que es complicado a veces hacer un censo. El censo puede ser tomar también toda la población de un hospital y es enumerar completamente esa población. Porque la definición de la población o de un censo es la enumeración completa de esa población. Entonces, por eso es que muchos optan por hacer una muestra, porque no hay recursos. Si queremos representar, la población está ahí, todo el total de la población, y nosotros optamos por seleccionar una muestra. Bueno, seleccionar la muestra y siguiendo los criterios metodológicos es lo que nosotros podemos sacar las conclusiones. ¿Y por qué hacer una muestra? Imposibilidad para acceder a toda la población, puede ser económica, puede ser de difícil acceso, ¿no? Falta de tiempo para llegar a toda la población, yo debo terminar en 3 meses, en 4 meses, un censo termina en 2, 3 años. Y por supuesto los costos son súper elevados. Entonces por eso se decide siempre hacer una muestra o un muestreo. Esas son definiciones clave. Hasta ahora lo que estamos viendo y son temas que hay que considerar. Rama de la estadística. ¿Para qué sirve la estadística inferencial? Tipo de variable. ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? ¿Tá? Son cosas así ya claves que prácticamente no se escapan del primer parcial. ¿Tá? Entonces, ya son ideas de cómo puede presentarse el examen en su parte teórica. ¿Tá? Entonces, eso es para ir teniendo en cuenta. Lo otro que siempre le voy a pedir es que habiliten ya un cuadernito, que puede ser uno de 20 hojas, o su cuaderno, lo que ustedes usan, pero independiente. Hay uno que está prendido su audio. Su micrófono está prendido. Entonces, habilitar ya una hoja independiente, no mezclar todo ahí, y diferenciar ya las fórmulas. Va a llegar un momento que vamos a desarrollar fórmulas. Entonces ustedes ya van a tener identificado rápidamente las fórmulas. No va a haber necesidad de ir buscando en sus cuadernos para poder encontrar las fórmulas. A ver, a ver. Alex está peleando para eso. Alberto Jara, si podés apagar tu micrófono, por favor. Ahí está, gracias. Sí, profe. Gracias, gracias. Ok, entonces, esa presentación de datos que nosotros sacamos, identificamos ya qué tipo de datos,
podemos presentar. Ya vimos que podemos presentar en gráfico, pero también decía la definición que se puede presentar en tablas. Y ahí vienen dos tipos de tablas. Están las tablas de contingencia y están las tablas de frecuencia. ¿Cómo se diferencia una de otra? Y la tabla de frecuencia es usando una sola variable. Es decir, yo represento edad por grupo etario, sexo, hombre, mujer. Yo solamente cuento. Esa es la tabla de frecuencia. Cuando es una tabla de contingencia, cuando yo mezclo o cuando yo sumo más de una variable. Es decir, puedo tener la cantidad de personas por grupos de edad en la fila y en la columna pongo el sexo. Entonces, en el mismo cuadro yo tengo el grupo de edad y tengo el sexo. Entonces yo sé de qué sexo, si es hombre o mujer, y según su grupo etario es lo que más acudieron al hospital, es lo que, o sea, dependiendo ya de la variable que yo voy a usar. Entonces, tabla de frecuencia es donde usamos una sola variable. Tabla de contingencia donde usamos más de una variable. Las tablas de contingencia es una distribución conjunta de variables en filas y columnas en las que los individuos de una población se clasifican en función a sus variables. Se emplean para registrar y analizar la relación entre dos o más variables habitualmente de naturaleza cualitativa, nominales u ordinales. Entonces la tabla de contingencia es donde se usa más de una variable. Y este es el ejemplo. Tenemos una variable que puede ser, tiene categoría 1 o 2, que serían los datos, y también la otra variable, categoría 1 o 2, y se ponen los totales. Al final, la suma de todos viene a ser el tamaño de la muestra o el tamaño de la población. Este también puede ser un ejemplo. La primera variable está en la fila y la segunda variable está en las columnas. En la tabla de contingencia se define por el número de variables que se analiza conjuntamente y el número de categorías, que serían las opciones, son las categorías. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer son las categorías. Grupos de edad, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 son las categorías. ¿No? Y después entramos en la tabla de frecuencia. Esa tabla sí es lo que más se conoce. Pero al final, también cuando usamos dos variables, la gente le llama tabla de frecuencia. Es un ordenamiento estructurado en forma de tabla de toda la información que se ha recogido sobre la variable que se estudia. Sirve para presentar o representar los datos de manera que sea más fácil analizarlo. Fíjense que hace rato teníamos ese dato agrupado de todas las consultas respiratorias. ¿Qué proceso se hizo? Y se usó la fecha del 1 de marzo al 10 de marzo y se le pidió que sume los casos en cada fecha. Entonces ahí se observaba que el 1 de marzo había X cantidad de consultas. El 2 de marzo, X cantidad de consultas. Esa es una tabla de frecuencia. Entonces, ahí se cumple lo que dice en el donde dice sirve para representar los datos de manera que sea más fácil analizarlo. Porque imagínense cuando estaba todo desagregado, es complicado presentarlo así. Entonces lo que se hace, se utiliza la herramienta, que en este caso fue el Excel, y se agrupó y se hizo una tabla de frecuencia. Ejemplo. Y estos son los ejemplos que se pueden llevar en clase. Más que esto, imposible, ¿verdad? A no ser que cada uno vaya con su notebook. Dice, supóngase que se está interesado en conocer el tiempo de espera en minutos que tiene un determinado número de pacientes de un hospital determinado. Para lo cual recoge la siguiente información. Pregunta.
¿Cuál es la variable en esta pregunta? Si alguien me puede ayudar. Tiempo no espero. Tiempo de espera. Espectacular. Esa es mi variable. Y mis datos va a ser 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3. ¿Entiendes? Tiempo de espera la variable y los datos va a ser ¿cuánto esperó la primera persona? 1 minuto. ¿Cuánto esperó el siguiente? 2 minutos. ¿Cuánto esperó el siguiente? 1 minuto. ¿Está? Entonces, todo lo que están ahí observando ustedes son los datos. La variable, por supuesto, va a ser el tiempo de espera. Ok. Entonces, no sé, tiempo de espera en minutos que tiene un determinado número de pacientes en un hospital determinado. Este es muy... Ojalá sea así, ¿verdad? El tiempo de espera. Abajo dice, como esta serie de valores no proporcionan una idea clara, debe organizarlos en frecuencia, contando la cantidad de datos con igual característica. Es decir, que yo observo los datos y veo que el número menor es 1 y el número mayor es 4. Entonces lo que yo puedo hacer es contar cuántos 1 hay, cuántos 2 hay, cuántos 3 hay y cuántos 4 hay. Entonces eso me va a ayudar a identificar que X cantidad de personas esperaron 1 minuto. X cantidad de personas esperaron 2 minutos. Pero así como está el ejemplo, resulta difícil poder interpretar así como está ahora. Pero otra vez, estos son números pequeños. Yo puedo tener 100.000 datos. Y esa cantidad yo no podría hacerlo manual. Lo puedo, pero voy a tardar 3 meses capaz. Entonces, la opción más rápida es que esto lo haga a través de una herramienta informática. ¿Cómo se calcula? Ahí se contó, ¿verdad? Este está enumerado de forma ascendente nada más. Que cualquiera de los cálculos es igual. Acá vemos que hay 30 personas, de los cuales 4 minutos esperaron 3, 3 minutos esperaron 5, 2 minutos esperaron 9 y 1 minuto esperaron 13 personas. ¿Está? Ahí sí ya puedo sacar la conclusión, ¿verdad? Puedo decir acá, les pregunto yo, ¿podemos concluir acá que la mayoría esperaron 1 minuto? Sí, pero podemos decir que la mayoría esperaron 1 minuto. No, profe. ¿Por qué? Si alguien nos puede dar su idea, ¿se puede decir? Ok. ¿Hay otra persona que opina diferente? No, el silencio responde. Ok, les cuento. Yo tengo 30 personas. La mitad sería 15. ¿Tá? La mayoría no es 15. La mayoría sería 16, 17, 18, 19. ¿Tá? Ahí veo ¿Por que qué hay eso, 3, profe? porque debe No entiendo. sobrepasar el 50%. Ah, ya. ¿Tá? Debe sobrepasar siempre el 50%. En este caso, lo que yo puedo concluir es que existe mayor número de personas que esperaron 1 minuto. O también puedo decir, hay un X porcentaje de personas que esperaron 1 minuto. Ahora, yo puedo sumar entre 9 a 13 y me da 22, y ahí puedo decir,
La mayoría esperaron entre 1 a 2 minutos. ¿Ya? Entonces, siempre debo atender para usar esa palabra la mayoría que debe sobrepasar el 50% de la población. Eso justamente es la moda, que después vamos a mirar la moda. ¿Qué es lo que es la moda? La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Entonces acá el 1 ocurre con mayor frecuencia, pero nunca es la, o sea, en muchos casos no es la mayoría. ¿Tá? Entonces la mayoría yo uso cuando sobrepasa el 50%. ¿Tá? Entonces, esa es una forma de analizar este cuadro. Yo presento y acá puedo decir, hay el mayor porcentaje esperaron 1 minuto, o puedo decir menor porcentaje esperaron 4 minutos. ¿No? Eso ya va a depender de cómo yo quiero mostrar la información. Acá, ¿qué es lo que faltaría? Ahí donde dice valores de la variable, ahí debo poner ya el tiempo de espera. Entre paréntesis, minutos. ¿Tá? En el otro, yo puedo poner frecuencia. Pero hay que entender que siempre el auditorio, si ustedes van a hacer una presentación, no todos entienden lo que es frecuencia. Posiblemente. Esperemos que sí, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se opta por poner ahí cantidad. Entonces se sabe que la cantidad de personas que esperaron 4 minutos es 3, ¿verdad? Ah, eso es con fines de presentación, que no está mal. ¿Por qué se lo llama F en frecuencia? Porque hay fórmulas estadísticas que, por ejemplo, para hallar la media, dice sumatoria de F. ¿Y qué es lo que es F? Frecuencia. Si yo pongo sumatoria de cantidad, no existe esa fórmula, ¿entiendes? Entonces, la F que se usa para frecuencia es para poder referenciar y utilizarlo después en las fórmulas estadísticas. Entonces, aquí ya empezamos que la variable va a ser X y que las frecuencias van a ser Y. ¿Está? De ahí sale el famoso llamarle X o llamarle J. ¿verdad? Entonces, es una variable que vos le podés llamar según lo que vos querés estudiar, según tu objetivo, esa va a ser la variable. Esto entonces es cuando tenemos unos datos sueltos, ¿verdad? Donde yo miro y no puedo agruparlo. Capaz también puede agruparlo, pero si hay una distribución más alta entre un número y otro número. Que ese es el caso aquí. Dice que hay tablas de distribución de frecuencias con agrupación en intervalos de clase. ¿Verdad? Hay ya intervalos que ya están definidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadro por grupos de edad y las edades son quinquenales. Quinquenales es de a 5. Entonces están definidos que son 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. Está definido. Yo puedo usarlo ya ese grupo o también puedo hacer un grupo diferente. ¿Verdad? Eso ya va a depender de la persona que va a presentar el dato. O también puedo que no coincidan los intervalos. Yo no quiero que todos los intervalos sean iguales y yo hago diferente. Pero eso depende de qué vas a presentar y para qué sirve tu agrupación. Entonces, si yo me voy a ir netamente por lo estadístico, tenemos que conocer algunos conceptos. Esto ya va en la tablita que les pido que preparen. Sería como un formulario. ¿Ah? Siempre separado, porque si ustedes anotan en su cuaderno, después hay que buscar. El primer concepto que aparece es el rango. ¿Qué es el rango? Dice que para encontrar el rango de los datos, primero se debe determinar cuál es el número mayor y el menor de la serie de datos estudiados. Luego el rango queda determinado por la diferencia
entre el número máximo y el número mínimo. Es decir, que si yo tengo aquí, quiero saber el rango, mi número máximo es el 4 y mi número mínimo es el 1. El rango va a estar determinado por 4 menos 1, que en este caso sería 3. ¿Tá? Entonces 3 sería si es que yo aplico esta fórmula. Ok. Siguiente, ahora yo ya sé lo que es el rango, me voy al otro concepto que debo conocer, que es el número de clases. Se llama clase a la cantidad de intervalos que se formarán. Para determinar cuántas clases crear, se utiliza la siguiente fórmula de un estadístico Sturge, que en su momento encontró una fórmula que acerca a lo real. Puede que no sea tan exacto, pero es lo que más se usa. Es la fórmula de Sturge, que está determinado por K, que es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. ¿Qué es n? Mi población. ¿Tá? Entonces, el primero que tenemos que saber acá ya es qué es R, rango. ¿Qué es K, número de intervalo? ¿Qué es F, frecuencia? ¿Qué es X, variable? ¿Tá? Son lo que estamos desarrollando. Si n, que es el número total de datos, que acá aclara, ¿verdad? Si al aplicar la fórmula se obtiene un número decimal, por ejemplo, 4,3, se aproxima al entero, que sería 4. Si es 4,6, sería 5. ¿Tá? Entonces, si encontramos un número decimal, aproximamos al entero. Ok. Vamos a la siguiente. Hay otra letra más. Ya vimos lo que es R, ya vimos lo que es K. Aparece otra letra más. Tamaño del intervalo o ancho de clase, que es el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior de la clase. Ejemplo, y aquí es muy importante entender. Si yo les pregunto de 10 a 14 años en mi intervalo, les pregunto, ¿cuántos números hay de 10 a 14? Si alguien me puede ayudar. 5. 5, exactamente. ¿Cuál es el error que se comete? De 10 a 14, yo resto 14 menos 10 y me sale 4. Pero no es ese el procedimiento, porque si yo hago esa diferencia, no le incluyo al 10. Porque si yo cuento con los dedos, 10 ya es un número, 11, 12, 13, 14, hay 5 números entre 10 y 14. Hay 5 números entre 0 y 4. ¿Tá? Entonces, el tamaño ancho del intervalo siempre debo contarlo con el primer número. Ese es un error que se comete. Y imagínense que en el primer parcial yo suelo hacer esto y es uno falso verdadero nada más y pongo entre el intervalo 5 a 9 el tamaño ancho de clase es 5. Falso pongo encuentro muchísimo. ¿Verdad? Entonces hay que agregar el primer valor. Ese número de intervalo o tamaño se representa con la letra C. Recuerden que estas letras no es que es una decisión arbitraria. Estos ya están determinados y son letras que se usan para las fórmulas que ustedes pueden mirar diferentes libros y van a encontrar que C es siempre el tamaño ancho del intervalo. ¿Verdad? Entonces que F es la frecuencia, que X es la variable, que R es el rango. ¿Verdad? Entonces C es el tamaño ancho del intervalo. ¿Y cómo se calcula el tamaño? Haciendo la división entre el rango, que es la diferencia entre el número mayor y el número menor,
sobre K, que es la cantidad de intervalos. Y haciendo esa división, calculamos C. ¿Tá? Una vez que se determinó el tamaño del intervalo y la cantidad de intervalos, se procede a formar la tabla de distribución. Es decir que ya sabemos cuántos intervalos va a tener. Va a tener C, va a tener, no sé, 5 intervalos y empezamos ya a calcular. Pero para calcular necesito también saber el tamaño. Y ahí empezamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que conocer? El límite de clase, que es el límite inferior de la primera clase. Vamos a suponer la edad de día 14. El límite inferior de esa clase es 10. ¿Tá? Comienza con el valor mínimo, por eso dice que empieza con 10, no empieza con 11. Entre día 14 hay 5 números, empieza con 10. ¿No? Y se suma el tamaño del intervalo, que es 5. ¿No? Y ahí dice, para obtener el límite inferior de la clase siguiente, se suma 1 al límite superior de la clase anterior y así sucesivamente. Y acá entramos en un trabalengua. Pero en el ejemplo van a observar qué es lo que quiere decir acá. Vamos a ver el ejemplo. Dice, los siguientes datos corresponden al tiempo en minutos en que una persona espera para ser atendido en un centro hospitalario. Realizar una tabla de distribución de frecuencia. Acá no dice si es simple o agrupada. Ese es otro punto que tenemos que nosotros entender. No hay una regla o no hay una fórmula donde yo meta los números y me diga, ah, vos tenés que hacer agrupada o vos tenés que hacer simple. No existe esa regla. Es una decisión de la persona quien va a presentar o quien va a analizar el dato. ¿Qué yo puedo hacer? Y acá fijémonos en los números. Son muy variados. Y si yo quiero hacerlo individualmente, el 65, hay 3 aparentemente. 63 hay 2. 67 no hay solo 1. 58 hay 1 solo. 62. O sea, cada caso tiene poca frecuencia. Y también voy a tener varios numeritos y va a haber muchos que son 0, posiblemente o son 1. Entonces no va a tener lógica. 64, por ejemplo, no está acá. ¿Verdad? Entonces, si yo agrupo, capaz sea más interesante el análisis que uno lo puede hacer. Si este es el ejemplo y pide agruparlo, veamos qué es lo que pasa. Primero calculamos R, que es el rango. Por eso acá está más pintado, más oscuro, el 72 y el 53. El número mayor y el número menor. Para el rango se hace 72 menos 53, ya sale el número. ¿Está? Para el número de clases o el número de intervalos, se hace la fórmula de Sturge. 1 más 3,322. La cantidad de datos es 2, 4, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Por eso 20 acá. Entonces 2 más 3,322 por logaritmo de 20. Ese sale 5,32. Como está más cerca del 5 que del 6, se redondea a 5. ¿Está? Y el tamaño queda determinado, perdón, acá está la fórmula del tamaño que es rango sobre K. Entonces queda determinado por rango, que es 19, dividido K, que es
Ok, siguiendo entonces, se hace el cálculo. Acá veo, hay otro que está ahora con su micrófono prendido, Alberto Jara. Ya apagó. Ok, calculamos entonces el tamaño, que 19 sobre 5, 3,8, redondamos a 4. ¿Qué significa 4? Que ese va a ser el intervalo entre el número menor y el número mayor. La cantidad de datos. Entonces empezamos. ¿Cuántos intervalos va a tener la tabla? 5, que es lo que dice ahí. Que salió 5. ¿Cuál va a ser el tamaño de cada intervalo? 4. ¿Cuál es el número menor? 53. Y a partir de ahí empezamos a construir. 53 voy a ir hasta dónde. Y el tamaño es 4. Entonces voy a contar 53, 54, 55, 56 va a ser el último. ¿Está? Son 4 números, por eso el tamaño dice 4. Y en la definición, hace rato decía acá, voy a ver, acá decía en límite de clase, para obtener el límite inferior de la clase siguiente, se suma 1 al límite superior de la clase anterior. Muy confuso. Estamos nosotros acá en el primero, 53 a 56. ¿Cómo consigo el siguiente? Y lo que dice la definición, se suma 1 al límite superior de la clase anterior, que es esta. Por eso acá baja 57, 60, 61, 64, 65. Es más fácil acá entender lo que quiere decir allá. ¿Verdad? Y yo verifico después, entre cada intervalo tiene que haber 4 valores. 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68. 69, 70, 71, 72. Siempre hay 4. ¿Está? Entonces hay algunas observaciones. El primer intervalo comienza con el valor mínimo. Se cuenta y no cuenta. Se cuenta 4, pero con el primer número inclusive. ¿Está? 57, 58. El último intervalo termina con el valor máximo, pero no todas a veces terminan. Ahí lo que debe decir es que el último intervalo debe contener al número mayor, porque no todos van a terminar en el 72 exactamente. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Ok. profe. Perfecto. Avanzamos. Y ahí empezamos a calcular las frecuencias. Frecuencia absoluta, que es la F, cantidad de datos que caen dentro de cada intervalo y se simboliza con F. ¿Tá? También podemos calcular la frecuencia relativa. Da información sobre qué parte del total de datos en estudio corresponde a la característica analizada. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos y se puede expresar como una fracción, como un decimal o como un porcentaje. Este es el famoso, si yo tengo 20, hace rato teníamos 30 y salía 13 que esperaron un minuto. ¿Y qué porcentaje es 13 de 30? 13 dividido 30 multiplicado por 100. Esa es la frecuencia relativa. ¿Está? Si yo no lo llamo porcentual, yo lo divido y es una proporción. Pero si multiplico por 100, es un porcentaje. ¿Está? Después también están las frecuencias absolutas acumuladas. Que yo lo que hago es acumular las frecuencias según la tabla, ¿verdad? Y es la suma por clase de la frecuencia absoluta acumulando hasta la última clase. Y ahí da una observación. La última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al total de datos. Eso lo vamos a mirar después. La frecuencia relativa acumulada dice que es la suma por clase de la frecuencia relativa, la misma que la anterior, pero acumulando la frecuencia relativa. Y en este caso, la última debe ser 100%. Algunas observaciones. Por lo general se utilizan entre 6 a 15 clases, pero 15 ya es imposible de entender. El número exacto de clases depende de la cantidad de datos a distribuir. Cada observación deberá pertenecer a una sola clase. O sea, no puede estar un dato en 2 clases.
El tamaño de los intervalos debe ser iguales en todas las clases. Y para facilitar la disposición en intervalos es conveniente ordenar los datos de menor a mayor. Eso es para poder buscar y ordenar. Esto es si vamos a hacer a mano. Bueno, vamos a hacer a mano. ¿No? Y acá está el ejemplo. Se agrupó 53 el número menor. Se dijo que el tamaño iba a ser 4. Entonces va a 56. El otro 57 va a 60. 61 va a 64. Hasta el último. Y después se ven los datos y se cuenta. Se cuenta cuántos números hay entre 53 y 56. Vamos a volver acá. 53 y 56. 53 y 56, 1, 2. ¿Está? Dos datos hay entre 53 y 56. Y me voy acá en la tabla y ahí hay 2. ¿Está? ¿Cuántos datos hay entre 57 y 60? Hago la misma cosa. Hay 4. Vamos. Esa frecuencia se llama frecuencia absoluta. Ok. Después puedo calcular la frecuencia relativa, que es una proporción entre los números de la frecuencia absoluta del intervalo dividido el total. Y si yo dejo sin multiplicar, es la frecuencia relativa. Si yo multiplico por 100, es la relativa porcentual. Y acá está en el ejemplo. Se queda 0,1 como frecuencia relativa. Al multiplicar por 100 es 10% y se queda como frecuencia relativa porcentual. Y ahí están los números, los porcentajes por cada intervalo. Y fíjense lo que decía acá la definición. La frecuencia absoluta acumulada es la suma por clase de la frecuencia absoluta acumulando hasta la última clase. La última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al total de datos. Vamos a mirar qué pasó acá. La frecuencia absoluta acumulada, el primer valor se copia a sí mismo, 2, 2. El siguiente es 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. 12 más 6, 18. 18 más 2, 20. El último valor es igual a la suma total de datos. ¿Qué es lo que decía? Y lo mismo pasa para la relativa acumulada. 10%, 10 más 20, 30. 30 más 30, 60. 60 más 30, 90. 90 más 10, 100. Y el último coincide con la suma de la frecuencia relativa. Ahora les pregunto, ¿qué significa este 12? Sí, alguien me puede decir. Profe, ¿esa no es la suma de la frecuencia absoluta? Sí, pero ¿qué es lo que... ¿Qué me dice ese 12? Vamos a suponer que tenés este cuadro y te vas a ir a mostrarle al director del hospital y le vas a mostrar ese 12. El director del hospital no sabe lo que es frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué le vas a decir que es ese 12? ¿No serían las personas que esperaron entre 61 y 64 minutos, profe? Las personas que esperaron entre 61 y 64 minutos es 6. Este que está acá. ¿Está? Ah, ya, profe. 6. Ok. Pero, ¿qué dice este 12? ¿No ¿Qué es serían la cantidad? 57 y 64? 57 a 64 sería 10. 4 más 6. Desde 53, las personas que esperaban los 53 Exactamente. minutos. Sí. Ah, ya. Por eso es acumulada. ¿Está? Entonces, si yo quiero saber qué es el 12, yo me voy a juntar al director y le voy a decir, señor director, le traigo el cuadro y la conclusión es que de las 20 personas que acudieron hoy al hospital, 12 esperaron entre 53 y 64 minutos para ser atendidos. ¿Está? Esa es la interpretación. Yo tengo que explicarle en términos sencillos, sin usar frecuencia acumulada, sin usar relativa, sin usar ningún término estadístico. Yo debo decirle que 12 personas esperaron para ser atendidos entre 53 a 64 minutos.
Eso es lo que yo les tengo que decir. ¿Verdad? Entonces, cuando yo les pido, porque va a estar un examen, va a estar un cuadro así, yo le voy a decir interpretar. Y le digo, ¿qué es 18? Y ustedes me tienen que interpretar qué es 18. No me pongan ahora porque en el 50% de los casos ocurre que me explican la fórmula. ¿Ah? Por ejemplo, el 30%. ¿Qué es este 30%? Y el 30% es el resultado de hacer 6 dividido 20%. No, yo no quiero saber eso. Yo quiero saber qué me dice ese 30%. ¿Está? O qué me dice ese 18. Entonces ahí yo tengo que decir qué es lo que exactamente lo dice. También puedo interpretar así. Acá veo que 61, 64, 65, 68, hay 6 y 6 son 12 personas. La mayoría esperaron entre 61 y 68 minutos. También es una interpretación. ¿Por qué la mayoría? Y porque 6 más 6 es 12, sobrepasa el 50% que es 10. Eso sería la moda, profe, ¿verdad? Sí, la moda, en realidad, cuando hablamos de intervalos, la moda se encuentra en el intervalo que tiene mayor frecuencia. En este caso, puede estar entre 61 y 64 o 65 y 68, pero yo no sé cuál es el número porque tiene que ser uno solo, no en intervalo. Puede ser 61, puede ser 62, puede ser 63, no sé cuál es. Por eso es que se La moda calcula sería en el aparte. caso que se repita, entonces, ¿verdad? Exactamente, pero como acá está con cuadros agregados, yo no sé cuál es el número que se repitió. Solo sé que esa moda se encuentra entre 61 a 64 o 65 a 68, pero no sé cuál es. Así mismo con la tabla no sé cuál es. ¿Verdad? ¿Se entendió, verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos todo bien? Todo bien, profe. Espectacular. Entonces acá está prácticamente un cuadro completo donde una variable sencilla, que es la edad, se hicieron los cálculos. Fíjense que esta es una tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de la edad. No estamos mezclando, perdón. Estamos hablando del tiempo de espera. No estamos mezclando nosotros otras variables. Es solamente una variable. Y esa variable es tiempo de espera. Ok. Vamos a ver qué más hay. Profe, Sí. en el cuadro, ¿cómo puedo explicar lo de la frecuencia relativa acumulada? Es la misma interpretación que la absoluta. Por ejemplo, hace rato nuestro dato era qué significaba este 12. Y yo ahora puedo decir que 60% de las personas encuestadas o entrevistadas esperaron para ser atendidas entre 53 a 64 minutos. Es la misma interpretación. La única diferencia es que yo hago en porcentaje. En porcentaje. Ah, ya, Sí. gracias. Acá también puedo decir la mayoría de las personas esperaron entre 53 y 64 minutos para ser atendidos o para recibir una atención. Entonces uno decide o opta qué datos usar, ¿verdad? Si quiere interpretarlo en porcentaje o en número absoluto, o quiere sumar dos intervalos, ¿verdad? Eso ya depende de la interpretación que uno le quiera dar. Entonces, puede buscar varias alternativas. Pero, ¿qué pasa hoy? Yo le doy esto como ejemplo y le digo, analicen, ustedes están 30. 28 van a ser iguales. Entonces, lo que hay que buscar siempre es algo diferente. ¿Entienden? Entiendo que por lo menos va a haber 20 o 15 iguales, ¿verdad? Porque tampoco hay tantas variedades para poder analizar o interpretar. Pero lo que yo veo es que no se busca esa diferencia en poder interpretar. Porque si yo te pregunto, es un tema de examen, y yo digo interpretar, y vos me decís, dos personas esperaban entre 53 y 56 minutos. También es una interpretación. Yo no puedo decirte que está mal tu interpretación, ¿verdad?
Pero lo que uno busca es que tu interpretación tenga algo más sustancial, más, que sea más importante, interesante, diríamos, ¿verdad? Donde yo puedo agregarle esos dos, puedo decir, solamente 2 personas esperaron entre 53 y 56 minutos y 69 y 32 minutos para ser atendidas, ¿verdad? Analizo ambos extremos, por ejemplo. O sea, depende mucho de lo que uno quiera hacer. Por eso es muy subjetivo a veces calificar este tipo de interpretaciones, ¿no? Pero lo que uno busca no es que la interpretación sea larga ni sea corta, sino que la interpretación sea realmente interesante y sustancial de lo que hace. No hay una fórmula de cómo hacer una interpretación, porque es totalmente subjetiva. Pero siempre buscamos que se haga ese análisis, que es cosa que no se hace con los datos. Bueno, se presentan los cuadros y una línea se analiza. Entonces ahí es donde siempre estamos un poco flojos en la interpretación. Por eso ustedes van a fijarse ahora cuando empezamos a desarrollar la media, mediana y moda, llegar al resultado puede valer 2 o puede valer 3 o puede valer 4 puntos. Pero interpretar ese resultado puede valer más. Porque el llegar a ese resultado ustedes lo pueden hacer por Excel, no hace falta ni aprender ni una fórmula, nada hace falta aprender. Ahora, cuando ustedes están solos y van a hacer la aplicación de lo que aprendieron, no van a tener problemas en llegar a la media, ni en la mediana, ni en lo que ustedes quieren calcular. Pero el problema que van a tener es cómo interpretar al valor donde llegaron. Y si ustedes no saben interpretar ese valor, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Verdad? Porque a mí no me sirve que ustedes aprendan las fórmulas. A mí me sirve que ustedes aprendan a interpretar el resultado que tuvieron. ¿Qué significa ese valor? Por supuesto, siempre tiene que estar bien, ¿verdad? Pero ¿qué significa ese valor? Entonces, van a encontrar ustedes los exámenes y va a decir ahí calcular la media, mediana, moda, interpretar el resultado, va a decir siempre. Siempre va a decir interpretar. Y esa interpretación es lo que hay que hacerlo correctamente. Y no es complicado. No es complicado, pero no hay mucha atención a eso. Y muchos de los que no sacan un 5 o no sacan un 4 es porque no tuvieron atención en esa parte nada más. Todo el proceso está espectacular. Pero siempre tenemos que tratar de que haya un concepto mínimo de interpretación. ¿Qué es lo que me dice ese número? Por eso les pregunté hace rato, ¿qué me dice este 12? ¿Verdad? ¿O qué me dice este 18? Entonces, eso es importante comprender. ¿Y qué va a pasar? Yo les cuento esto porque no es el primer grupo que me toca, porque por lo menos hace 20 años que enseño, y siempre tengo los mismos problemas. Pero con lo virtual es más complicado, porque yo entiendo, ahora están conectados, a ver, 32. Puedo asegurar que los 32 estarán así atendiendo 10 personas a lo sumo. Y estos conceptos yo pongo en el examen y la mitad va a equivocarse, ¿verdad? Y ahí está el problema. Entonces, porque cuando yo digo interpretar, no se trata de expresar lo que dice la fórmula, sino se trata de interpretar lo que da ese resultado. Y lo vamos a ver con el ejemplo. Vamos a dejar pasar, vamos a rendir la primera parcial. Yo después siempre hago una presentación de lo que fue el examen parcial y siempre pongo las interpretaciones. No pongo de quién es, ¿verdad? Pero cada uno seguro sabrá cuál es de quién. Y ahí voy sacando sus interpretaciones, de cómo se escribió la interpretación. Y ahí se aprende bastante, ¿verdad? Porque y siempre es el mismo comportamiento. Entonces esa es la intención, ¿verdad? Siempre interpretar el resultado al cual llegamos. Ok, voy con otra definición. Límites reales y marca de clase, ¿verdad? En realidad, esto se usa mucho para calcular las medias, las medianas y la moda, ¿verdad? Que viene después, posterior a esto.
Y el límite inferior, por ejemplo, dice que el límite inferior actual más límite superior de la clase dividido 2. O sea, sumo los límites y divido entre 2. ¿Verdad? Y que es bastante igual a la marca de clase, que es el punto medio de la clase y se obtiene sumando los límites inferiores y superiores de la clase y dividiendo entre 2. El resultado se expresa en decimales. Y acá empezamos ya las confusiones, ¿verdad? Porque cuando yo les dije K es número de intervalos, C es el tamaño ancho del intervalo. Tanto C como K se redondea para arriba o para abajo, dependiendo del decimal, si está más cerca del número o está más alejado, se redondea para arriba o para abajo. 4,3 va para 4, 4,6 va para 5. ¿Qué dice marca de clase? Abajo. El resultado se expresa en decimales. 50% de la clase va a redondear esto. Recuerden. Entonces, para los que estaban atendiendo, ese es un punto importante. Y en el examen va a decir, la marca de clase se redondea, si no, y si sale 5,6, ¿cuál es la marca de clase? Me van a poner 6. ¿Entienden? O sea, yo le estoy diciendo que 6K no se redondea, pero, perdón, 6K se redondea, pero marca de clase no. Se usa así mismo como saldo. ¿Por qué? Porque esto tiene incidencia después. Como hace rato me preguntaron, ¿cuál es la moda? ¿Es 6? No. La moda se encuentra en ese intervalo. Pero para que yo identifique exactamente cuál es la moda, necesito que esa marca de clase se use así como sale. Porque si yo redondeo, voy a cometer un error para arriba o para abajo. Porque si sale 5,3 y yo digo que es 5, ese 0,3 me va a estar robando. Y el 0,3 por varios números es ya un número importante. Entonces, por eso es que no se redondea la marca de clase. Y acá están los ejemplos. Es el límite real inferior, el límite real superior, y también están las marcas de clase. Si hacen en su calculadora, no es 53 más 56 dividido 2. Acá tiene que ser 53 más 56 en un paréntesis dividido 2. Porque lo que la calculadora le va a hacer ahí es 53 más 56 dividido 2. 56 dividido 2 es 25 más 3 es 28. Y le va a sumar 28 más 53. Entonces ahí para llegar a esos números es 53 más 56 en un paréntesis dividido 2. 57 más 60 dividido 2. ¿Está? Y ahí sale la marca de clase. Disculpe que lo interrumpa. Sí, adelante. Yo soy una alumna que trabajo hoy y hasta las 11 tengo sabido que es la clase. ¿Podríamos Yo retomar tengo en la que siguiente clase o tengo sabido mal el horario? Mira, que yo tengo hasta las 12. Pero, a ver. Voy a Disculpe llamar una vez lista. más que lo No, interrumpa. está bien, está bien. Voy a llamar lista. ¿Está? Voy a llamar lista. Y después avanzamos. A ver, para no perderla. Fabricio Matías. Presente. Ok. Jorge Hernán. Presente. Marlene Brenda. No cambien que su Presente. voz ahora. Muy bien. Rodrigo Atunes. Keila presente, profe. ¿Vos sos Rodrigo? Sí, usted, profe. Ok. Presente. Lorena Raquel. No hay. Carlos Iván. Presente, profe. Ok. Mercedes Luján. Presente, profe. Muy bien. Jesús Elías. Presente, profe. Presente, perfecto.
Magalí Alejandra. Presente, profe. Diana Aleli. O Aleli. No está. Paula Luján. Jorge Javier. Presente. Ana Paula. Presente, profe. Iván Junior. Presente, profe. Osvaldo. Ulises. Presente, profe. Belila Guadalupe. Presente. Alessandra Belén. Presente. Santiago Eduardo. María Angélica. Presente, profe. Jazmín Anaí. Presente, profe. Juan Alberto. Ulises Gabriel. Presente, profe. Juan Alberto. Juan Alberto. Ulises. Presente, profe. Sol Micaela. Liz Marlene. Presente, profe. Liz, ¿sos? Sí, presente. Ok. Sol entonces ausente. Bernardo Miguel. Santiago Presente. David. Miguel está. Presente. Santiago David. Presente. Sofía Yamilet. Fernando Javier. Presente, profe. Milena Yanina. Presente, profe. Giovanna Chiara. Bárbara Anabel. Presente, profe. Carlos Lautaro. Presente, profe. Nidia Denise. Blas Marcelo. Presente, profe. Discúlpame. ¿Vos sos Nidia? Ok. Niña, sí. Presente, Blas profe. Marcelo, presente. Andrés Ezequiel. Presente. Ok. ¿Hay alguien que no le llamé? Tengo ausencia. Lorena Raquel. Diana Aleli. Paula Luján. Sol Micaela. Sofía Yamilet. Giovanna Chiara. Esos Yo son los también te ausentes. ¿Cómo? yo te escribí, profe, pero no estoy toda en la lista. Vos no está en la lista. Ya Sí. informo eso, pero si me escribiste ya quedó ahí registrado y Eh, eso voy a En reportar. en el chat te escribí. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces a todos, Lorena le pongo ya ausente. Es Diana ausente. Paula ausente. Sol ausente. Sofía ausente. Giovanna ausente. Profe, acá estoy. ¿Quién sos? Kiara, o sea, dijiste Giovanna y uso Kiara. Joana. Espera, que voy a buscar. ¿Tu apellido? Llámame no por Kiara. Fertile. Matilde. Fertile. Así como suena. Espera, la voy a buscar. Fértile, sí. Giovanna Ese. Chiara. Sí, Presente está entonces. sí, profe. Ok, está ya. Ahí está. Muy bien. Ya está llamada la lista. Ok, y en el chat, entonces, Laura García es la que no está todavía en la lista. Esto voy a reportar. Gracias, profe. Ok, a vos. Laura García. Ya está. A ver, entonces, vamos a seguir hasta las 11:30. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, ya no hay mucho por ver hoy, por lo menos. ¿Verdad? Después vamos a ir seguro avanzando más.
Ok. Comparto otra vez lo que estábamos mirando. Aquí entonces tenemos los límites, ¿verdad? Y lo que vamos a estar usando es la marca de clase, que es lo que sale en la última columna. Hasta ahí. Ahora, quiero mostrarle algunas cuestiones para entender. Hace rato yo le había mostrado una base de datos hace rato yo le había mostrado esa base de datos de los egresos hospitalarios. Entonces, ahora nosotros vimos cómo construir una tabla de frecuencia con la edad, ¿verdad? Donde ustedes se acuerdan que vimos cuánto intervalo va a tener, cuál va a ser el tamaño de la clase, cuál va a ser el tamaño ancho del intervalo, ¿verdad? Y fíjense lo que voy a hacer acá, sin tener en cuenta ningún concepto de eso, sin tener en cuenta ningún concepto. Voy a hacer un cálculo rápido que después le voy a mostrar cómo hacer por paso a paso. Fíjense que yo busco la variable edad y acá ya me aparecen las edades. Desde 0 años hasta 102 años. Yo quiero saber cuántas personas consultaron con ese grupo etario. Y me dice acá, de 0 años 123, porque en el barrio obrero hay muchos niños, ¿verdad? Y acá está la frecuencia. Es una cantidad de cuadros que tiene, o sea, un cuadro que tiene 97 líneas tiene. Así yo no puedo analizar. Entonces yo debo hacer agrupación de intervalos. En esta tabla de Excel me permite a mí entrar en este y decirle que me agrupe. ¿Cuántos intervalos quiero que tenga? 10 dice acá. Y le voy a aceptar. Y acá ya me dice 0 a 9, día 19, 30 a 29. ¿Entienden? O sea, ¿qué es lo que yo debo saber? ¿Cuántos intervalos quiero tener? ¿Verdad? Ahora, también yo puedo decirle, esto es de 10 en 10 mi tamaño ancho del intervalo. Puedo decir que me agrupe de a 5, que es quinquenal. Y me agrupa 0 a 4 años, 5 a 9 años, 10 a 14 años, 15 a 19 años, y así. ¿Verdad? Y ahí yo les pregunto, son 681 internados que tuvo Barrio Obrero desde enero hasta marzo. Bueno, febrero vamos a decirle. Pero fíjense si esto íbamos a hacerlo manual como estábamos en el ejemplo del PowerPoint. ¿Verdad? Donde decía que primero debo ordenar de menor a mayor para poder seleccionar después e ir contando cuántos casos caen en cada intervalo. O sea, es una locura con 681 casos. Ni hablamos de un año. Acá estamos viendo que son 350 internados por mes, es decir que Barrio Obrero va a tener prácticamente en 10 meses 3.500, más 2 meses 500. Estamos hablando de 4.200 a 4.500 internados en un año solamente el Hospital Barrio Obrero. ¿Y cómo yo analizo eso a mano? Y ahí está el problema. ¿Verdad? Por eso es que yo quiero que ustedes aprendan a poder hacer estos procesos usando Excel. Y ahí vamos a empezar a decir, no, yo no manejo, yo no tengo notebook, yo no puedo. Hay que buscar la estrategia. Está la sala de informática en la facultad y hay que usarlo. ¿Verdad? Si la computadora es un bien necesario, yo entiendo, hay muchos que capaz no puedan comprarlo, pero en algún momento lo van a hacer.
Entonces está bien aprenderlo, o entre dos, o entre tres, o en la sala de informática, pero siempre aprender a hacer estos procesos, porque de lo contrario nos vamos a quedar en el tiempo. Recuerden que si bien nosotros estamos en un paso muy lento, pero vamos también avanzando hacia lo tecnológico. Entonces ya no hay procesos manuales. Entonces es importante que ustedes manejen estas herramientas que ayudan bastante a minimizar el tiempo de cálculo, ¿verdad? Y acá es donde yo siempre les digo que, hace rato estaba en 10, ¿verdad? Voy a ponerme en 10 otra vez para mirar el cuadro. Decía la definición que cada intervalo tiene que tener el mismo tamaño. ¿Está? Este es 9 menos 0 más 1, 10. Porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 números hay entre 0 y 9. ¿Está? Y este también va a ser la misma cosa. 19 menos 10 más 1. Todo va a ser 10. Les pregunto, ¿ustedes creen que es importante que todos tengan 10? ¿O creen que es importante que todos sean iguales? La definición dice que tiene que ser así. Pero yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Es importante que sea todo de 10? ¿O que todos tengan el mismo tamaño? ¿Qué opinan ustedes? Sí, eso dice la definición, ¿verdad? Pero le quiero decir que esas definiciones lo dice así porque después hay que calcular las medias, mediana, moda, desviación típica, cuartil, decil, percentil, donde requiere que estos sean iguales. ¿Por qué? Porque si yo pongo un intervalo desigual, me va a distorsionar el dato. ¿Está? Entonces, tiene que ser de igual intervalo siempre y cuando ese cuadro me ayuda a mí a calcular estos valores. Media, mediana, moda. Percentil, decil, cuartil. Ahora, si yo no utilizo estos valores para hacer esos cálculos, no hace falta que sean iguales. ¿Está? Vamos a suponer que ustedes digan 0 a 9 años. Yo no quiero presentar 0 a 9 años. A mí me importa en ese grupo porque yo soy pediatra. Estoy diciendo, además, yo no soy pediatra, pero estoy diciendo, yo soy pediatra y quiero ver qué pasa con 0 a 4 años. Espectacular. Le abrimos ahí 0 a 4 años, después 5 a 9 y después día 19. Y cuando voy a 60 ya pongo 60 y más. No son intervalos iguales. ¿Verdad? Pero ¿por qué yo cambio? Porque yo tengo un fin y esas edades me dice algo dependiendo del grupo. Por ejemplo, 10 a 19 años. Yo puedo sacar nacidos vivos de madre, adolescentes, y pongo 10 a 19, y yo justo quiero analizar de 10 a 13 años es abuso. Todos los que tuvieron nacimiento de 10 a 13 años quiero saber si está denunciado en la fiscalía. Entonces mi objetivo es saber qué pasa con esos 10 a 13 y visualizo en el cuadro. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a presentar voy a darle énfasis a ese grupo. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo voy a presentar la tabla o el cuadro, depende de lo que yo quiera presentar y lo que yo quiera mostrar. O sea, depende del objetivo que tiene mi trabajo de investigación.
¿Para qué son iguales? Para hacer los cálculos de media, mediana y moda. Pero fíjense ustedes, si yo voy a hacer la media o voy a hacer el promedio, yo no voy a usar este cuadro. Yo voy a ir a mi base de datos original y acá voy a buscar la edad, que es esta variable. Y le voy a dar Enter. Y ahí ya me dice el programa que el promedio de edad de las personas que acudieron al hospital es de 30 años. ¿Verdad? Entonces yo no voy a usar este cuadro para hacer mi promedio. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde va a estar el problema si yo quiero usar este? Este si yo quiero usar. ¿Por qué? Porque la fórmula de promedio o de media dice que es sumatoria ¿de qué? De multiplicar la marca de clase por la frecuencia y eso dividido entre n, que es el número total de datos, que acá es 681. ¿Verdad? Esta es mi fórmula. Y acá necesito calcular la marca de clase, que es lo que vimos hace rato. ¿Y cómo es la marca de clase? Era 9 más 0 y eso se dividía entre 2. ¿Se acuerdan? Donde yo les dije que mejor que entre paréntesis porque si no, no le va a resultar, el resultado no le va a comprobar. Y acá dividido 2. Esa es la marca de clase. ¿Verdad? Entonces, 4,5 acá va a ser el mismo proceso. Voy a copiar nomás esto porque quiero mostrarle y con esto voy a cerrar. Porque capaz ya están cansados. Acá voy a poner que es 19 más 10 es ahí, ¿verdad? 14,5. Acá va a ser 29 más 20. ¿Verdad? Acá ya deben ustedes fijarse qué pasa. ¿Qué pueden ustedes mirar acá? Empezamos con 4,5, subió a 14,5, subió a 24,5. Si es un test psicotécnico, ¿qué va a ser el siguiente? 34,5. Exacto. ¿Qué se le suma? El tamaño o ancho del intervalo. Entonces yo ya no tengo que hacer ni la fórmula. Acá yo ya sé que va a ser 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 y acá va a ser 94,5 y acá va a ser 104,5. ¿Verdad? Ahí tengo la fórmula de la marca de clase. ¿Y qué me dice la fórmula? Sumar marca de clase por F. Y acá voy a poner marca de clase, voy a multiplicar por F. ¿Y cuál es F? Mi frecuencia, que es este. Que es 84, 70, 128. Y acá multiplico este por la marca de clase. Y ese multiplico en todito. ¿Verdad? Después me dice la fórmula, acá no anoté todo, sumar dice la fórmula. Después ahora ustedes van a mirar bien qué es lo que dice la fórmula. Este es mi promedio nada más. Entonces yo después sumo esto, sumo todito esto. Sale un número bastante alto, que es 110.363, dividido la cantidad que es 81. A ver. Perdón. Voy a poner acá. Aparte. 110.363 dividido 681. Voy a poner en fórmula. Un rato. Porque salió
Voy a llevar este porque algo me está haciendo un conflicto. Ya no me está ahí. Voy a llevar acá para no usar esas tablas. Voy a multiplicar este por este, que es lo que hice. Voy a sumar lo que es lo que hice hace rato. Y este también hay que sumar. Y acá es la división entre este con este. 31,5. ¿Qué salió acá? El promedio. 30,6. Y acá sale 31,5. ¿Cuánto es la diferencia? Es prácticamente 1, vamos a decirlo. Ni 1. Entonces, todo este proceso manual que hacemos, ¿verdad? Imagínense lo que es hacer todo 1 a 1 y aplicar la fórmula antes que hacerlo directamente por la fórmula de promedio. Que ese es exacto. El otro, este cálculo manual, no es exacto. Entonces, a donde quiero llegar es que siempre es más rápido y más eficiente hacerlo el cálculo en base a las fórmulas. ¿Ah? Entonces, para eso sirve que los intervalos sean iguales, para poder calcular yo de forma manual. Pero si yo no voy a usar este cuadro para hacer el promedio, no hace falta que sea tamaño o intervalos iguales. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya va. Ok. Espero que haya servido la primera clase. A veces cuesta un poquito y aparte también es largo el tiempo. Pero lo Quizás importante es que surjan preguntas al realizar los ejercicios, profesor. totalmente de acuerdo, Jasmine. Ahora mismo creo Está que todo se espectacular. entendió, claro, se entendió todo, pero a la hora de realizar quizás encontremos algunos inconvenientes. Espectacular. Miren que yo voy a poner un trabajo ya en la plataforma y ese trabajo lo van a levantar ustedes después. Yo voy a corregir y eso forma parte del proceso. Entonces, en ese trabajo práctico, ustedes lo realizan. El otro sábado discutimos qué les pareció, si tuvieron alguna dificultad, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, vamos a ir avanzando según los conceptos que vamos aprendiendo. Entonces, esa sería la dinámica. Sí, Keila. Decime, ¿este trabajo es individual o podemos ser grupal? Individual. Lo pueden hacer en grupo, pero el trabajo se presenta individual, ¿verdad? Entonces, y tienen que identificar bien sus nombres y apellidos y compañía, ¿no? Porque si no después, en lo grupal se complica mucho la corrección. Entonces, debe ser individual y yo espero las 35 tareas después, ¿verdad? Para poder tener no le hagan caso nomás todavía a los puntajes, porque eso después yo voy a transformar todo, donde vamos a separar cuántos puntos va a valer los trabajos y para que eso suma al parcial, ¿verdad? Entonces no se desesperen si de repente, no sé, 80, o no sé, alguien tampoco, ¿verdad? Yo pongo 90%, 90% y todos están felices, ¿verdad? Porque eso al final es una sumatoria total que vamos a transformarlo, puede ser que valga 10 puntos, que valga 20 puntos, y después yo tengo la calificación final. Pero de que va a valer punto, va a valer. Y eso ayuda. No digo que si no hacen no van a pasar. Pero si no hacen, capaz no saquen 5. ¿Verdad? Entonces, la idea siempre es tratar de sacar 5. Estadística no es que es muy gustosa a todos porque se trabaja mucho con números. Entonces, pero si se entiende, no es complicado. Hay que seguir el hilo nada más. Si perdemos el hilo, a veces complica un poquito. Profe, ¿y la tarea va a ¿Cómo ser sería, cómo sería la tarea, profesor? Denise y Bárbara la misma pregunta. Ok, yo voy a levantar un nuevo trabajo en Excel y la tarea va a decir, revisando las fichas clínicas, listar 5 variables cualitativas. Y al lado poner si es nominal o ordinal.
Y el otro va a decir listar 5 variables cuantitativas y al lado poner si es continua o discreta. ¿Les parece? Doctor, eso tenemos hasta el próximo sábado para entregar. Hasta el próximo sábado. Genial. Pero si entregan antes, yo ya voy a tener un panorama de cómo están desarrollando. Pero hasta ese sábado yo voy a poner la fecha propia. Ese va a ser un tipo de ejemplos ahora que vamos a trabajarlo. Y lo otro, de repente, podría estar una frecuencia simple y ustedes lo agrupan. No en intervalos todavía, pero sí en una agrupación ya sencilla, donde ustedes van a poner ya la frecuencia y van a interpretar algo sencillo. Con esos 3, si nosotros logramos, ya avanzamos enorme. Si logramos que esos conceptos se entienda y se fije bien, metemos un gol de media cancha. Entonces, en eso va a consistir el trabajo. Yo ahora voy a cargar todo el contenido desarrollado y después ya voy a agregar el trabajo y seguro que como a la 1 de la tarde ya va a estar el trabajo y ya ustedes lo pueden bajar en el momento que tengan tiempo disponible y desarrollarlo. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok, Dale, profe. nos veremos el otro sábado. Muchas gracias y que tengan buen Gracias, resto de profe. jornada. Chao, chao. Nos vemos. Buen fin de Chao. Gracias, profe. Buen fin de semana.